llegan y la gente ¡bravo! Hasta que aparece una sensatez y dice, un momentico, aquí hay una ley. No me lo puedes destituir, tienes que juzgarlo. Y empieza a reclamar. Oye, además, ayer Felipe Mujica en la rueda de prensa más decía, oye, ¿por qué no le hace lo mismo a la Isami? Entonces empieza el país y entonces empieza la gente. ¿Qué pasa? Porque hay un proceso de recomposición de la opinión pública. A medida que te sales de la confrontación y la polarización, el país comienza a moverse con mayor rapidez porque su afectividad, su racionalidad le permite, oye, como ya no está cuadrado con ninguno de los dos polos, puede entender la política cuando tiene lógica. Entonces, hay un 80, hay un 70 que va a ser 80, que ya no quiere nada con estos liderazgos, ni con el del gobierno, ni con el de la oposición, porque no ve, esos liderazgos no ven a la gente como protagonista, siempre está pendiente de Miraflores. ¿Quién se encarga de Miraflores cuando el problema es el hambre, la luz, el gas, el agua, las necesidades? Y una cosa importantísima que la ves con la migración, este dolor que nos produjo lo de Texas, que es que el dolor de la gente que se fue, pero todo el mundo quiere que regrese para que salgan, y para eso necesitamos una economía fuerte. Claro. Y entonces ninguno habla de economía fuerte, sino de quejas, de culpa. Mira, el tema es bien interesante porque nos permite regresar al meollo del asunto, que es democracia versus autoritarismo. La democracia no es solo elecciones. Si la democracia fuera solo elecciones, Hitler hubiera sido un demócrata o Mussolini. La democracia es muchas otras cosas. Entre otras, un tema fundamental de lo que significa la democracia, lo que identifica o lo que diferencia, mejor dicho, un régimen democrático de uno autocrático, es el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Lo que ha pasado, en el caso que tú señalas de Paraqueima, pero ha pasado con muchos otros casos, desde el punto de vista de la opinión pública, al principio la primera reacción es una especie de linchamiento. Eso no, así no se comporta una sociedad civilizada y una sociedad democrática. Una sociedad democrática se apega a la ley. Ahora, nosotros tenemos 23 años donde la primera autoridad del país, el jefe del Estado, los jefes de Estado, el gobierno, se encarga de violar la ley cada rato, en cualquier circunstancia, incluyendo en el caso Paraqueima. Después recogen, pero el caso Paraqueima es uno. Se nos olvida lo que hicieron hace unos años con los alcaldes de la oposición. Cómo persiguieron alcaldes de la oposición, los destituyeron, los hicieron presos. Pero argumentaban que era que los querían tumbar. Que los querían tumbar, pero nunca aplicaron la ley como tenían que aplicarla. Señores, abran un procedimiento jurídico, acúselo de rebelión. Y tal. No, eran destituciones además todas ilegales. Destituir un alcalde no es una cosa sencilla, incluso a Paraqueima ha sido destituido ilegalmente y sustituido además ilegalmente también. Se viola la ley por todas partes. Hay que recuperar el Estado de Derecho. Ahora, eso es muy abstracto para parte de la población. No creamos que para todo el mundo. Aquí la gente sabe mucho más de lo que... claro que sí. Mira, hay una cosa importante que yo quiero comentar en público. Lo he hablado en privado y voy a aprovechar tu programa para comentarlo. En las elecciones del año 21, las elecciones regionales, yo estaba viendo por las redes, habían dos candidatos de oposición en el estado Vargas, que ahora es La Guaira, pues, creo yo, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Bueno, en La Guaira, pues. Había dos candidatos de la oposición fue dividida. Uno de estos dos candidatos... Ya no es Vargas, es La Guaira. Es La Guaira. Uno de estos dos, que no recuerdo cuál era, venía en una zona muy pobre de Catialamar arriba, la zona más descuidada del estado La Guaira, como se llama ahora, y venían caminando, y venía el candidato, una persona con un megáfono que anunciaba y una zamba, y la gente bailando, y el candidato corriendo por aquel barrio, que es lo que hacen ahora los candidatos, correr, ¿no? Es verdad. Sí, yo no sé por qué. Sí, lo que hacen es correr como una competencia. Bueno, y había una gente filmando, que es lo que vi por redes, arriba, en las viviendas muy pobres de arriba, los ranchos de arriba. Estaban filmando desde una terraza, una persona con su telefonito estaba filmando lo que estaba pasando. Y tenía mucha gente alrededor, el que estaba filmando. Y mientras aquellos gritaban el candidato tal de la oposición y la zamba y tal y qué sé yo, la gente de aquí se empezó a emocionar y empezaron a gritar libertad. Lo que gritaban los que estaban arriba era libertad, libertad. Mientras aquel pedía unos votos, la gente estaba pidiendo libertad. Esa gente está más clara de lo que nosotros creemos. Mucho más clara. Por eso hablaba yo de la conciencia adormecida de la nación. Lograron adormecer la conciencia de la gente. Lograron confundir a muchos de que esto es democracia.
de que bueno, porque aquí se vota la verdad protagónica. Bueno, ya tuviste la democracia, el presidente de la República diciendo que el aumento de esa estatica iba a ser tanto y tal, está de acuerdo la clase obrera y todo el mundo decía que no, y aprobado, esa es la democracia, ¿no? No, la gente quiere recuperar la posibilidad de decidir el destino de su país. Yo lo he comprobado, Kiko, y ese discurso hay que rescatarlo. Eso es lo primero, rescatar en la gente la seguridad en su propio poder, que siempre lo tuvo. Tú lo dijiste, desde que en Venezuela el voto se convirtió en universal, directo y secreto, que no se convirtió gracias a la obra y gracias de nadie, sino a la lucha del pueblo venezolano. Nadie ha podido derrocar un gobierno que haya nacido por la vía del voto, porque ese es un poder inconmensurable. En eso estamos. Ahora, hay que para despertar esa esperanza de la gente en su propio poder, tú tienes que hacer una oferta concreta de recuperación del país. Y no es un rosario de quejas, como tú lo dices, sino decir cómo debe enfocarse una transición en Venezuela. Tampoco es salir a ofrecer. Yo he oído de unos tipos que dicen que en lo que llegue la democracia vamos a convertir esto en Dubái. Eso es mentira. Venezuela, cualquiera que sea el gobierno que regrese, va a recibir un país en unas condiciones terribles, financieras, de infraestructura, de salud, de educación, en todo sentido. Y lo más importante, Kiko, un país con el 80% de la población por debajo de la línea de pobreza. Ningún país puede mantenerse con esos niveles de pobreza. No hay economía que se pueda recuperar si el 80% del país no puede comprar. Fíjate, Francisco Rodríguez le responde a Capriles, cuando Capriles dice que si él gana, inmediatamente pasa a 400, 200, 400. Dice, mira, eso no es así, porque si tú haces eso, la inflación nos devora. Hay una discusión que hay que dar frente al país, porque ve, el gobierno, la vicepresidencia ha tenido éxitos controlando la inflación, que era de no sé cuántos dígitos, reduciéndola. Pero... Controlándola, ¿no? Reduciéndola. Reduciéndola. Y yo diría controlándola también. Pero fíjate, ¿pero qué ocurre? Resulta que cuando la huelga a los maestros, no se le puede pagar a los maestros porque genera inflación. ¿Cómo es esto de que la economía venezolana, si genera riqueza, se empobrece? Porque bueno, aquí hay un problema de... Esto está metiéndole plata permanentemente al Banco Central. Para mantener el dólar. Sí, pero eso ya no sirve. Tiene que haber una fórmula, porque la desconfianza, que es lo que hace que la gente cambie los bolívares inmediatamente por dólares, es la base de la crisis económica, porque al final la gente siente, bueno, que no nos van a quitar las sanciones, que el país se va a seguir empobreciendo, Mira, Kiko, que los fracasos de la